Shalom, amados hermanos. Shabbat Shalom. Estamos una tarde lluviosa, pero conviviendo, leyendo Torah, compartiendo con nuestra familia, con nuestros hermanos, el día de Shabbat. Y como siempre estamos acá por la voluntad del Eterno, de permitirnos una vez más compartir con ustedes lo que es el estudio de las parashá de la semana. Y esta parashá la encontramos en Éxodo. Y la parashá se llama Shemot, que significa nombres. Y empieza en el capítulo 1, en el verso 1 hasta el capítulo 6, hasta el verso 1. Y usted puede encontrar los primeros capítulos en mi muro de Facebook. Y vamos a completar lo que es la parashá de esta semana. Y vamos a seguir la lectura, meditando un poco en lo que es las palabras de nuestro Adón, que nos ha dejado acá en la Torá, para que nosotros sigamos estudiando cada semana. Ese es el deseo de Él, para que nosotros podamos conocer sus caminos y su voluntad. Y la Haftará que le corresponde a esta parashá es Isaías, Yeshayahu 27, desde el verso 6 hasta el 28. Y también llega esta misma Haftará, hasta el 29, capítulo 29, desde el 22 hasta el 29. Repito, 27:6, desde ahí empieza lo que es la Haftará, se lee hasta el 28, el capítulo 28, hasta el verso 13. También se lee el 29, desde el verso 22 hasta el 29. Y como somos talmidines de Yahshua HaMashiach, leemos el Brit Hadashah, y esta porción le corresponde a Hechos 7, desde el 17 hasta el 29. Entonces vamos a seguir lo que es la secuencia, porque ya hice los primeros capítulos. Usted lo puede ver en mi Facebook y también en lo que es YouTube, en el canal La Palabra de Yahweh. Ahí puede encontrarlo para aquellos que les gusta estudiar Torah con una secuencia que la que estamos llevando. Vamos a ponerlas en el Todopoderoso este estudio, para que sea Él guiándonos, y para aquellos que nos están escuchando sea de luz, sea que el Eterno les hable a cada corazón para que meditemos en su palabra. Damos un saludo a los que están conectados, a Demetrio Díaz, Alberto Mosacho, Matillahu, Mary Vázquez, Giovanni Pérez, Maurrom. Y vamos a empezar y decimos: Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torah. Mas te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torah sea dulce en nuestra boca y en tu boca, y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá. Y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por ella misma. Bendito sea Yahweh, que enseña Torah a su pueblo Israel. Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim belatá lanu betorato. Barú ata Yahweh noten haTorah. En el nombre bendito
de nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén y amén. Y vamos a empezar en el capítulo 3, pero esta parashá empieza en el 1, Shemot, Éxodo, desde el verso 1 hasta el capítulo 6, y en el verso 1 termina. Pero nosotros vamos a empezar en el 3 porque, les repito, ya hicimos los primeros versos, los primeros capítulos. Y vamos a empezar en el 3:17, ahí nos quedamos. Y dice así: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Misraim, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, en la tierra que fluye leche y miel. Aquí recordemos, Moshe le había aparecido Yahweh y lo había mandado con los ancianos para que se dieran cuenta que el Elohim de nuestros padres lo había visitado. Y los andaba buscando para sacarlos ya de Egipto. El Eterno había visto toda la aflicción que habían tenido nuestros padres en la tierra de Egipto. Y Yahweh le dice que los va a llevar a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, del pereceo y del jebeo, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí son 7 naciones las que están en este territorio de Canaán. Y dice el 18, y oí tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Misraim y le diráis: Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Yahweh nuestro Elohim. Mas yo sé que el rey de Egipto, de Misraim, no los dejará ir, sino por mano fuerte los dejará ir. Pero yo extenderé mi mano, heriré a Misraim con todas mis maravillas que haré en él. Entonces él los dejará ir. Desde antemano, Yahweh le avisa que si le van a escuchar los ancianos a Moshe, y que juntos tendrán que ir enfrente de Parón, hablar con él y decirle que el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. E iremos caminando de 3 días al desierto para que sacrifiquemos a Yahweh nuestro Elohim. Pero el rey de Egipto no los querrá dejar ir. Esto ya lo había dicho el Eterno. Entonces, con mano fuerte extenderé mi mano e iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces solamente así él los dejará ir. De antemano le está diciendo a Moshe lo que va a ocurrir. Y dice el 21, yo daré este pueblo favor a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pediréis cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos los cuales pondrán sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Misraim. El Eterno le dará a Egipto Gesed a los ojos de los israelitas, para que cuando partan no salgan con las manos vacías, ya que los egipcios los tenían en esclavitud y ellos no pagaban los servicios que los hebreos hacían. Prácticamente ellos estaban totalmente dependiendo de Parón. Y le dice, cada mujer pedirá a su vecina y a su huésped
vasos de plata y de oro, vestidos, y los pondrás sobre vuestros hijos e hijas, y despojarás a Misraín, y despojarás a Egipto. Cuando nosotros estamos viendo esta historia, vemos que es una historia, posiblemente hemos creído de que esto ya pasó y que ya se quedó en el olvido. Pero cuando nosotros nos estamos renovando, porque estamos haciendo una restauración de la palabra del Eterno y meditando en ella, nos damos de cuenta que estamos en camino de 3 días en el desierto. El Eterno nos está sacando ya de Egipto y nos está llevando a la tierra prometida. Y Él ha prometido que, así como le habló a Moshe, que Faraón, no quería dejar ir a los hijos de Israel, y le dice de antemano, lo mismo va a ocurrir cuando despertemos de ese sueño en el que estamos y empecemos a creer las escrituras, que el Eterno va a ser un segundo éxodo con los dispersos que estamos en las naciones. Y aquí todo es un paralelo. Véalo así, porque toda la palabra del Eterno es profecía. Años pasados, yo hablaba era como un roe, y le hice una pregunta sobre las escrituras. Y cuando yo leo, yo entiendo que el Eterno me está dando un mensaje en cada palabra que Él habla. Él nunca habla que su palabra caiga en tierra seca. Él siempre trata que la palabra de Él traiga fruto. Y está escrita y se ha mantenido hasta este momento es porque algo nos quiere decir. Porque dice la palabra que Él es de hoy y por siempre. Entonces la palabra de Él es para ahora y para siempre. Créame, la palabra del Eterno toda es profecía. Siempre nos está dando un mensaje, pero tiene que hacerlo rema en su vida para que usted pueda creerlo. Porque si no, cae en saco roto y no se le saca nada, porque si usted no le pone lo que se necesita para que cobre vida a esa palabra, de nada sirve. Vamos a ir al 4:1 y dice, entonces Moshe respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh. Y Yahweh dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Aquí Moshe tiene que excusarse, porque eso es lo que está haciendo cuando nosotros vemos el relato aquí. Respondió Moshe, aquí ellos, los Bené Israel, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no has visto a el Eloja de Yahweh. Ya Moshe está poniendo muchas excusas antes de que él fuera a hablar con el pueblo. Y él le dijo, échala en tierra, a la vara, y la echó en la tierra y se hizo una culebra, una nahash, y Moshe huía de ella. Moshe huía de ella, no fuera que lo picara. Y Yahweh le pone esa señal a Moshe para que los ancianos le creyeran, o posiblemente
le da esta misma señal para que Moshe mismo supiera que el Elohim, el creador de todo lo que existe, lo estaba mandando a él para sacar a su pueblo. Entonces dijo Yahweh a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Yahweh le dice y le indica que agarre la culebra, que extienda su mano y que la agarre por la cola. Moshe la toma y se tornó en vara. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando venga la Nahash, tenemos que agarrarla de la cola. Toda dificultad, todo problema, toda Nahash, usted tiene que tomarla de la mano y agarrarla para que esa misma culebra se convierta en bendición, así como cuando Moshe la agarró se convirtió en vara y le sirvió para ir ante Parón y mostrarle el poder de Yahweh. Y dice el relato que cuando ellos vean esto, ellos te creerán, le dice. Los ancianos te creerán cuando van a ver todas estas maravillas. Y le dijo además Yahweh: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando lo sacó, he aquí su mano estaba leproso como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Yahweh le da otra señal, otro milagro, para que los ancianos crean que Yahweh se le apareció y le habló. En los comentarios de los sabios se dice que cuando el Mashiach viniere, una de las señales que era el verdadero Mashiach, que el que iba a estar ahí, el que iba a sanar a los leprosos, porque han venido muchos Mashiachs, pero los sabios dicen que cuando el verdadero Mashiach iba a aparecer, iba a sanar la lepra. Y efectivamente, el Mashiach sanó a los leprosos. Y eso usted lo puede ver en el Brit Hadasha, que él sanó a 10 leprosos, que también representan, esos 10 leprosos representan a la casa de Israel, a Efraín. Estos 10 leprosos vinieron con él. Mashiach los sanó y los mandó con el Cohen. Y nótese bien que en el relato dice que no vino ninguno. Solo vino de los 10 leprosos, solo vino uno a darle gracias. Agradecido por lo que el Mashiach le había hecho. Esto es curioso, usted tiene que tomar un ejemplo allí, que de las 10 tribus, una fue agradecida con el Mashiach. Y seguimos la parashá, el 8, 4:8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren su voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en el suelo, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en el suelo. Si no te creen la primera, harás la segunda. Y si no obedecieren a las 2, harás una tercera. En total eran 3 milagros
que tenía para mostrarles a los ancianos que efectivamente Yahweh había hablado a Moshe. Entonces dijo Moshe a Yahweh: ¡ay, Adón! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y lento de lengua. Y Yahweh le responde: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahweh? Tremendo Moshe con sus excusas ante el Eterno, y le dice: yo soy hombre de duro hablar, no soy fácil al hablar, ni de ayer, ni de anteayer, ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y tardo de lengua. Déjate de excusa, le responde Yahweh. ¿Quién le hizo la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al ciego? ¿No soy yo? En respuesta, el Eterno le invalida todas sus excusas que le pone Moshe. Curioso, el Eterno siempre de las personas que es, por eso dice la palabra del Eterno que a los más despreciables escogió Elohim para avergonzar a los sabios. ¿Qué nos dice con eso el Eterno? Que en las personas que son menos capaces, Él va a poner, pero es para que se maraville o se haga grande, pero en el nombre del Eterno, no en sus propias fuerzas. Porque acá nos dice el texto cuando el Eterno está hablando con Moshe. Y dice el 12: ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Adón, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Ve que yo seré en tu boca y yo te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moshe se sigue negando y le dice: ay, Adón, envía al que has de mandar. Como queriendo decir: yo no voy. Yahweh se enoja contra Moshe y le dice: yo estaré contigo en tu boca y tú estarás en vez de mí y le dirás todo a Aarón lo que debe de hacer, como Elohim. Hasta donde el Eterno le da la autoridad a Moshe para que él confíe en sí mismo, para que él vaya con esa misión que el Eterno lo ha escogido para que lleve esa misión. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hay de hacer. Yahweh le da las indicaciones a Moshe y le dice: tú le hablarás a Aarón y pondrás en su boca las palabras que yo te diga. Y yo estaré en tu boca y en la de Aarón y las enseñarás a lo que debes de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Elohim. Entonces fue Yahweh quien le dio ese privilegio a Moshe, mas a él no quería ir. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y Yahweh le dio este bastón a Moshe. Y aquí dicen que este bastón no es que él lo hizo, sino que el Eterno se lo dio. Y este bastón es especial porque lo tuvo Adán y luego se lo dio a Noah y luego lo usaron los patriarcas y luego sucesivamente hasta que llegó a las manos de Moshe. Entonces aquí tiene un
una connotación que vamos a ver más adelante, que qué significa este bastón. Es algo muy especial que el Eterno le da a Moshe para que haga todas las maravillas que hizo en Misraim. Así se fue Moshe y volvió a su suegro Yetro y le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Misraim para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moshe: ve en Shalom. Moisés no le comentó a su suegro todo lo que Yahweh le había dicho, solamente le dijo: iré a ver cómo están mis hermanos los hebreos, que si aún viven o qué les está pasando. Pero Moshe sabía lo que estaba pasando, ya que el Eterno le había hablado y le había comunicado toda la misión que Moshe tenía que ir a hacer. Y dijo también Yahweh a Moshe: en Madián ve y vuélvete a Misraim, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Yahweh habla a Moshe y rectifica que sí puede ir sin miedo, ya que los que procuraban tu muerte están muertos. Y estos son los dos hombres que reñían cuando Moshe se metió entre ellos para que no pelearan. Mas ellos dieron aviso de que Moshe había matado al egipcio. Entonces, aquí estos hombres, y ya con Parón que había dadose cuenta de que Moshe había matado al egipcio, buscaban a Moshe para arreglar cuentas con él. Pero Yahweh le dice que puede regresar porque los que procuraban matarte están muertos. Y este acontecimiento tiene un paralelo con la vida de Yahshua. Cuando Herodes buscaba a Yahshua para matarlo y huyó a Egipto, y Herodes, airado porque los astrónomos se fueron por otro camino, no avisándole dónde estaba el niño, Yahshua, pero Herodes se indignó tanto que mató a todos los niños menores de 2 años. Pero en sueño José le avisó al Malach de el Adón que tomara al niño y a su madre y se fuera huyendo a Egipto. Y fue así que Yahshua estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes. Y de nuevo se le apareció en sueño a Joseph, el Malach del Adón, en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, que han muerto los que procuran matar al niño. Entonces estamos viendo este paralelo entre el Mashiach y Moshe, porque recordemos lo que acabamos de leer, que Yahweh le avisa: regresa porque los que procuran matarte ya están muertos. Igualmente aquí el Malach de Elohim se le aparece a Joseph y le dice: regresa con el niño y su madre, porque los que procuraban la muerte del niño ya están muertos. Tremendo, aquí está ese paralelo y vamos a seguir viendo el paralelismo que también existe entre Moshe y el Mashiach. Todo de la Torá, en que usted no lo crea, tiene que ver el Mashiach. El Mashiach está en toda la Torá porque él es el actor de esta Torá. Él es la palabra del Eterno. Entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a la tierra de Misraim. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. El Mesías también lo llevaron en un burrito a Egipto sus padres. Y vamos a ver en el texto de la Torá qué es lo que dice en este verso. Cuando Moshe sube con su mujer y sus hijos en el asno y van rumbo a Egipto. Y dice así: Vayikej, y tomó Moshe
Miren que acá aparece el Al-Staf. Vayikach Moshe Al-Staf Mate, que significa vara. Luego aparece en el texto en hebreo, Ha Elohim Beyado, que se traduce como Elohim, la mano del Hijo. Curiosamente, esto no lo traducen en lo literal y dirá así, ya cuando lo traducimos, y dice, y tomó Moshe el Al-Staf, Vayijaj Moshe Al-Staf, Mate, vara, Ha Elohim, Elohim, Beyado, la mano del Hijo. Entonces nos estamos dando cuenta que la vara que Moshe andaba se la dio Yahweh, y esa vara representa a Yeshua HaMashiach, porque Yeshua es la mano poderosa del Eterno y era la figura, la vara era la figura del poder que llevaba Moshe. Y estas no son locuras, sino que las hemos agarrado del hebreo, porque siempre hay algo oculto en la palabra. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Quién era esa vara? El Ben Yadá, la mano de su hijo. Y sigue el 4:21. Y dijo Yahweh a Moshe, cuando hayas vuelto a Misraín, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en su mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejarán ir al pueblo. Moshe hizo lo que Yahweh le dijo, pero Parón era obstinado de por sí. El hombre era obstinado y Yahweh endureció su corazón más, de modo que Parón no dejó ir al pueblo. Y con referente a Parón, Rab Shaul dice en Romanos 9:15, vamos a ir a Romanos 9:15 para ver qué nos dice Rab Shaul, porque el Brit Hadacha, amados, es una continuación de lo que es la Torá y los profetas, los Neviín, porque es un mismo pacto, que no le engañen. Rab Shaul era judío y siguió siendo judío, observante de la Torá, porque las cartas de Pablo lo confirman. Vamos a ir a Romanos 9:15. Y dice así, pues a Moshe dice, tendré mi misericordia, hablando de Moshe y de Yahweh. Pues a Moshe dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, Rahamín, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no dependa del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene, Rahamín. Porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces ahora comprendemos por qué fue levantado Faraón, para mostrar en ti el poder. ¿En quién mostró el poder el Eterno? En Parón, porque ahí se manifestó todo el poder cuando tiró las maravillas, las plagas que hizo en Misraín. ¿Y por qué lo hizo? Dice el Eterno, para engrandecer su nombre y para que sea anunciado en toda la tierra. Amén. Y regresando a la parashá, en el capítulo 4:22,
Y dice, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Yahweh manda a Moshe a decirle a Faraón, así dice Yahweh, deja ir a mi primogénito, Israel. Entonces entendemos que el primogénito de Yahweh es Israel. Y esta misma profecía se cumplió también en el Mashiach, porque el Mashiach es el primogénito del Eterno. Y esto lo dice Mateo 2:14. Vamos a ir a leerlo. Y el que despertando, ¿quién estaba despertando? Era Joseph. Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Adón por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Por eso los de la casa de Yahudá, nuestros hermanos, ellos dicen que ellos son los primogénitos. Y en parte, pues sí, porque aquí dice el texto de la Torá que de Egipto llamó su primogénito, y esto se cumplió cuando los hijos de Israel estaban en Egipto y fueron sacados por él. Pero también se cumple en Yahshua, que lo acabamos de leer, que es su primogénito. Entonces vemos que tanto el Mashiach como Israel son los primogénitos de Yahweh. Y el profeta, cuando habla de que el profeta fue el que hizo esta profecía, se está refiriendo al profeta Oseas. Y eso lo encontramos en el 11:1. Y lo vamos a leer para entender un poco más de dónde viene esta profecía. Y dice así, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí se cumple la profecía que tanto Israel como el Mashiach son los hijos del Eterno. Vamos al 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. El Eterno le dice a Faraón, te he dicho que dejes ir a mi hijo Israel para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo. El primogénito. Desde el principio de la historia nos damos cuenta que el Eterno le advierte con esta, podemos decir, como este castigo, como una advertencia se lo hace desde el principio, anunciando a Faraón la muerte de su hijo. Y también en la misma palabra nos anuncia la muerte del Mashiach, ya que la muerte del Mashiach, como es el primogénito de Yahweh, también está anunciando, porque ahí cuando vemos al texto aparece el Aleph Taf y vemos que la marca del Mashiach es el Aleph Taf. Entonces estamos anunciando que el Eterno desde antemano está anunciando tanto la muerte de los niños primogénitos de Egipto y también está anunciando la muerte del Mashiach. Y seguimos el 4:24. Y aconteció que en el camino, que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moshe. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así lo dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa del Brit Milá.
Esta Séfora era la esposa de Moshe. Tremendo, esta mujer agarra un pedernal y corta el prepucio y consume el pacto del alestaf. El prepucio lo agarra y lo lanza a los pies de Moshe y dice, porque esposo de sangre eres tú. Y vemos que el texto nos repite 2 veces esta frase. Y dice en el hebreo, déjame ir desde entonces. Ella dijo, esposo de sangre por la circuncisión. Aquí Moshe no dijo nada respecto de lo ocurrido. La Torá no nos dice por qué razón Moshe no había circuncidado a su hijo o pensó que no era tan importante, pero eso no es lógico pensarlo porque él sabía perfectamente, él era un levita, que todos los niños varones hebreos tenían que circuncidarse. Mas creo que lo que había ocurrido es que él posiblemente, como andaba en la angustia de la huida a Madián y luego se quedó allá un tiempo, estuvo con su esposa y no supo cómo hacer para cumplir esta misbá. Pero lo que analizamos de todo este verso es que Yahweh nos está dando un mensaje que para él todos los pactos son importantes. Pero el hombre no quiere entender que tenemos un padre y también tenemos un esposo, porque dice que él es el esposo de la Cajal, él es el esposo de la Cajilá, y debemos de comprender que todos los pactos son irrevocables, no tienen regreso, se hacen y es el hombre es el que lo anula, pero el Eterno nunca anula un pacto. ¿Me entendió? Así como la Torá la dio a nuestros padres, de la misma manera fueron nuestros padres quienes anularon la Torá. Así son los pactos. Y como los pactos están incluidos en la Torá, son irrevocables. Amén. Y debemos de entender que tenemos un esposo de sangre, porque el Eterno le pide a Abraham que todos sus descendientes tengan esta señal, y no espiritual, porque le habla de un cuerpo, entonces es física, porque también vienen con un verso que Roy Shaul dice, y quieren decir de que ahora es espiritual. Pero cuando nos vamos a las profecías de los profetas, dice que ningún incircunciso entrará al reino del Eterno, al reino de Yahweh. Entonces, ¿qué podemos entender de todo eso? Que ese pacto no ha pasado, mi amado. No ha pasado. Y seguimos el 27. Y Yahweh dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moshe, Aarón y reunieron a todos los ancianos de los Bené Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh había dicho a Moshe, y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó oyendo que Yahweh había visitado a los Bené Israel y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Yahweh le habla a Aarón y le dice, anda al encuentro con Moshe. Entonces quiere decir que Yahweh mismo puso gracia
Gesed en Aarón para que recibieran Moshe en el desierto. Y Aarón fue al encuentro y se vieron en el monte de Elohim. Y Aarón lo besó a su hermano. Y luego Moshe le cuenta todas las palabras que Yahweh le había enviado y todas las señales que había mandado. Entonces todos los miedos de Moshe era inseguridad de sí mismo, pero el Eterno ya le había dicho que los ancianos iban a creer a su voz. Y aquí también nos da un mensaje, que todo lo que el Eterno nos dice en su palabra, debemos de creerlo. Y esa es la fe. Y vemos Moshe que después Moshe fue creyendo más y más en el Eterno. Porque el trastorno de Moshe, vemos que fue un hombre valiente, que al principio se quería tirar para atrás, pero el Eterno le dio seguridad de lo que estaba haciendo para que él pudiera llegar a la meta, a sacar a este pueblo. Y vemos más adelante la historia que Moshe no logró entrar a la tierra que el Eterno le prometió, pero si nosotros vemos al final de la historia que todo lo que Moshe hizo se le recompensará al final, porque sí va a entrar a la boda del Cordero. Hasta aquí vamos a llegar, amados hermanos, que la paz del Eterno, la bendición, la shalom esté con cada uno de ustedes. Gracias por su atención y que lo esperamos el otro Shabbat o dentro de semana. Vamos a estar dando lo que son las parashá y le deseo que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom ubrajá, paz y bendiciones. Shalom, amados.